¿Sabías que existe un lugar donde puedes disfrutar las mejores alitas a la barbecue? Aquí te lo cuento. Está ubicado en Jirón Augusto Beleguía, cuadra 6, primer piso, Bella Vista. ¿Quieres conocer más de ellos? Acompáñenme. ¿Cómo están? Soy su amiga Vani Livi y ya nos encontramos aquí en Tuki Restaurante. Esta es tu secuencia conociendo y promoviendo emprendedores. Esta tarde nos encontramos pues con la propietaria de Tuki, Marilyn Valles Venegas. ¿Quieren conocer un poco más de su emprendimiento? Pues no se pierdan esta entrevista. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Gracias Buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en este hermoso lugar que has preparado pues para todos nosotros también y para todo el público en general de la ciudad de Bella Vista. Gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Cuéntanos, queremos conocer un poco, bueno, de la mujer, mamá, amiga, hija. Cuéntanos un poquito de tu vida personal para ver cómo también esa mujer, esa emprendedora, pues decidió crecer y tener este hermoso lugar, ¿no? Mira, mi vida ha sido, digamos, un poco complicada y feliz también a la vez, ¿no? A mí siempre me ha gustado el tema del negocio desde chiquita. Tú que me conoces sabrás. Yo empecé vendiendo mis chocotejas en la escuela. Preparaba, los vendía ahí en la escuela. Cuando entré a secundaria, vendía ropa por catálogo o a veces vendía Saison, Ésica, que estaba de moda un tiempo. Y ya después, bueno, cuando terminé la secundaria, me puse a estudiar. Lamentablemente no lo pude terminar y me vi obligada a buscar otras opciones. Empecé a emprender, a trabajar en varias empresas. Luego, cuando llegó la pandemia, tuve que también buscar otras formas de emprender. Entonces, mi vida prácticamente siempre ha sido o se ha dedicado al tema del trabajo. Siempre me ha gustado. Sí, bueno, como ella viene diciéndonos, pues, ¿no? Que en la escuela, en el colegio, yo lo acredito porque yo he sido su compañera de salón, de aula y todo eso. Y ella siempre ha sido una chica emprendedora desde niñita, de pequeñita, porque siempre preparaba sus postres. Me acuerdo que en el colegio nos hicieron hacer un experimento y tú del afrecho de la soya empezó a hacer su tortilla de soya. Sí, hicimos la tortilla, también hicimos tortas saludables, si no me equivoco. Hacíamos hasta nuestros remedios caseros y siempre era la que yo me encargaba. Bueno, en tema de gastronomía casi siempre. Sí, me acuerdo, sí, todo el trabajo, me acuerdo que le dejábamos a ella y nosotros nos poníamos a hacer ya la descripción, los papelotes y la exposición. Sí. Porque como saben, ella es trome en lo que es la cocina. Marilyn, cuéntanos a ti, ¿qué te motivó iniciar con este negocio? Porque me acuerdo que empezaste con un anterior negocio, ¿no? Sí. Yo antes de iniciar Tuki, como es ahora, yo trabajaba en una empresa en Lima, porque yo a los 15 años me fui a vivir, a los 15, 16 años más o menos, fui a estudiar a Lima para poder prepararme. Ingresé a la universidad, estaba estudiando en la Católica. Lamentablemente mis padres tuvieron un problema económico y ya no pudieron solventar mis gastos y tuve que buscar otra opción y ahí decido trasladarme a la Universidad de San. Entonces, en ese proceso en el que yo estaba estudiando, también sucedió algo en la familia y mi papá ya no nos pudo dar el apoyo económico para solventar esa universidad y la mensualidad pues yo no la podía pagar. Entonces, tuve que dejar de estudiar y me puse a trabajar en una empresa en Lima. Entonces ya trabajaba. Después de eso conocí a mi pareja. Estando con mi pareja quedó embarazada. Al quedar embarazada obviamente ya los gastos aumentan.
ya mi sueldo o el sueldo de él no nos alcanzaba, entonces tendríamos que buscar otras opciones. En mi trabajo yo vendía 1 o 2 veces al mes mi chaufa regional, que allá lo conocen como chaufa amazónico. Exacto. Vendía mis juanes con su ají charapita. Eso vendía 2 veces por mes más o menos cuando mi mamá iba a visitarme y ella me ayudaba con los juanes. Después de lunes a viernes vendía lo que son tequeñitos, a veces vendía yogur frutado y con eso tenía un ingreso extra. Después de eso viene la pandemia. En la pandemia, gracias a Dios, la empresa en la que trabajaba sí nos seguía pagando la mensualidad, pero obviamente al ya no tener ese ingreso extra de la venta de comida, ya no me alcanzaba y tuve que buscar otra opción. Miraba en el internet, siempre estaba metida en el tema de internet, ¿no? Miraba en internet y empecé a ver que vendían joyas por internet, que era súper cómodo, que se podía más o menos invertir en eso y me arriesgo a vender joyas. Lo vendía por Marketplace, lo vendía por Facebook, por Instagram, por WhatsApp y me pedían familiares, amigos, a una que otra persona por ahí, pero ya me empezaba a llenar de pedidos. Entonces dije, voy a armar mi página. Y ahí era un debate. No sabíamos cómo ponerle el nombre. Decía, ¿qué nombre le pongo? Discúlpame que te corte, Marilyn. A ese punto quería llegar yo, porque siempre me he preguntado por qué Tuki. No, es un nombre fuera de lo común, que no se escucha y es algo que llama mucho la atención y me imagino que tus clientes también se preguntarán por qué Tuki, ¿no? Sí, muchos de ellos me han preguntado porque supuestamente Tuki también hay en quechua, que significa algo de comida, pero en realidad no tiene nada que ver con quechua. Lo que pasa es que como mi hijita era pequeña y siempre ha sido terrible, ha sido bien traviesa, hiperactiva, le decían Chucky. Entonces mis hermanas le decían Chucky y yo les decía, no le digan Chucky, suena muy feo. Y me decían, entonces vamos a decir Tuquisita. Empezaban a decir Tuki, Tuquisita. Y el día que estábamos buscando un nombre para la página de joyería, y mi hermana, Daily, me dice, ponle Tuki Store. Store por lo que pone en inglés, claro. ¿No? Tienda Tuki. Y ya, lo edito yo en mi celular y creo una página en Facebook, en Instagram y le pongo Tuki Store. Y por ahí empiezo a publicar todo lo que es el tema de joyería, me empiezo a llenar de pedidos, mandaba acá a Bellavista con mi mamá, empecé a hacer envíos a provincia, empecé a crecer rápido. Después varios influencers de Lima también me empezaron a escribir, a pedir canje, empecé a enviar y empecé a crecer. Decidí invertir más. Como estaba en pandemia, todavía no trabajaba, entonces podía tener el tiempo para poder llevar ese negocio, ¿no? Ya después de más o menos 3 meses o 2 meses más o menos, ya nos piden a nosotros volver a trabajar, porque yo todavía seguía trabajando en una empresa. Intenté trabajar y llevar mi emprendimiento, pero con mi hija pequeña ya se me complicaba mucho. Entonces tuve que tomar una decisión, o mi emprendimiento o mi trabajo. Me tuve que arriesgar porque el emprendimiento yo podía manejar mis horarios por mi hija, porque en Lima, que la situación a veces es un poco más complicada, es peligroso a veces dejar a los niños con alguien que no conoces. Entonces me arriesgué a la joyería. Empecé a perfeccionarme, yo misma creaba mis joyas, sacaba de internet, empecé a tener más proveedores, mandé varias joyas a bastantes artistas. Me acuerdo que una vez me escribió hasta Shirley Arica, le mandé, ese día tuve un montón de pedidos. También le mandé a una ex Miss Perú, entonces mi negocio iba en poco. Cuando viene otra decisión que tuve que tomar, cuando mi hermana Nayeli, nosotros vivíamos en Lima, en una casa familiar que alquilábamos entre todos. Entonces ella me dice que quiere venir acá a Bellavista a pasar un par de meses. Ya pues, ¿no? Y después al mes nos llama y dice que ya no va a volver. Entonces el dinero que ella aportaba a la casa ya no lo iba a hacer. Y era un gasto extra para nosotros aportar eso a la casa. Y al escuchar eso, mi hermana Daily
dice yo también me regreso. Entonces yo me quedo sola en una casa que era enorme, que se pagaba muy caro. Con ese gasto yo no lo iba a poder solventar, ni yo ni mi esposo. Y tomas la decisión. Ahí con el dolor de mi corazón tomo la decisión de también regresarme. Yo con toda la fe del mundo de que mi negocio desde donde esté va a seguir funcionando, ¿no? Y al principio fue así. Al principio, ¿para qué? Seguía teniendo mis pedidos, los seguía enviando, pero luego, conforme iban pasando el tiempo, me di cuenta que no era lo mismo. Empecé a quedar mal con algunos pedidos porque los tenía que enviar desde acá hasta Lima. Hasta Lima, exacto. Una vez hubo la campaña de San Valentín, tuve hartos pedidos y se malogra el carro. Se malogra el carro, no llega el día, o sea, era para que llegue viernes, sábado, para entregar los pedidos, porque justo caía, me parece que un domingo. El carro malogra, llega domingo, me dicen que hasta el mediodía no llegaba. Un montón de gente me escribía mi pedido, por favor, mi pedido. A veces, o sea, estaba tan estresada que a veces ni siquiera quería contestar. Algunos les llegué a explicar, me entendieron. Muchos empezaron a etiquetarme, que sí, que me estafaron, que nunca más. Y no sabes, fue un estrés total, de verdad. Recién llegó el lunes, ya el 15 de febrero. A muchos tuve que devolver el dinero, otros sí me aceptaron entregar el día lunes. Entonces, eso fue mi bajón en ese emprendimiento. Entonces, de ahí dije, no voy a poder sobrevivir con esto. Tengo que ver otras opciones. ¿Para qué si salía aquí en Bellavista? Sí salía, pero no como era en Lima. Exacto. Me salía 2 ventas, 3 ventas por semana. A veces no salía ni una venta por semana. Entonces ahí es donde yo digo, necesito hacer algo más. ¿Y cuál es la decisión tajante que tomas para que emprendas este negocio ya de lo que es comida? Es que fue un proceso. Para yo poder tomar la decisión de tener un local fue un proceso, digamos, que me costó casi medio año. Porque al principio decidí invertir en una pequeña waflera, me acuerdo que le pedí a mi mamá prestado dinero para comprarme una waflera, porque en Lima siempre vendían los waffles y estaban de moda, y vi que aquí en Bellavista no había. Entonces me traigo la waflera y empiezo a hacer combos. Lo vendía con jugos surtidos, su cafecito, su frutita, su miel, y lo empecé a publicitar por mis redes y lo vendía como desayunos. Y yo misma los preparaba, yo misma me iba a entregar. Al principio yo entregaba porque no tenía muchos pedidos, eran pocos. Era una vez por semana, 2 veces por semana, lo mucho, ¿no? Después dije, no, tengo que ver otras cosas para que la gente no se canse de waffles todos los días. Empecé a hacer empanadas, de ahí empecé a hacer alitas, luego también empecé a vender hamburguesas, todo a delivery, ¿no? Pero lo hacía 2 veces por semana, a lo mucho de repente 3, y como ya tenía tanta demanda, muchos me decían, pero ofrecen otras cosas, me decían, todo lo que haces está rico, ofrece nuevas cosas, porque les gustaban las novedades que presentaban. Y mi hermana Daily, que siempre ha estado conmigo, me dice, ¿por qué no vendes menú? Yo le digo, ¿menú aquí en Bellavista? Sí, me dice, siempre que queremos comer menú no encontramos un menú rico. Y ahí empiezo yo a recordar el menú que comí en Lima, fuera de la universidad, que había un restaurante que siempre me gustaba, que te vendía el menú ejecutivo, que te decía tu postre, tu segundo, tu bebida. Yo decía, sí, no, aquí no venden así. No venden postre, a las justas te dan tu entrada y siempre es lo mismo. Y eso que a veces no te dan entradas. Y siempre era lo mismo, porque hasta cuando yo buscaba menú nunca encontraba un menú de repente innovador, ¿no? Y ahí me animo y empiezo con los menús, pero a delivery. El primer día recuerdo que fue más o menos así como ya casi 3 años. Ofrezco el menú, hago mi publicación. Siempre yo hacía mis publicaciones en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Se la pasaba a mi hermana, se la pasaba a mis primos para que me ayuden. Y ese día empecé con el menú ejecutivo. El primer día solamente tuve 5 pedidos. 5 pedidos. Yo dije, poco a poco vamos a ir creciendo. Vendía mi menú de lunes a viernes. Solamente me dedicaba al menú. Trabajaba yo sola y mi mamá me ayudaba cuando tenía tiempo.
Después aumentaron, ya mi demanda era mucha, entonces ya no me daba abasto. Tuve que buscarme una ayudante, que fue mi tía, una tía que trabajaba antes con mi mamá. Ella me empezó a ayudar con el tema de los menús. Y ya después, como tenía demasiados deliveries, tuve que buscar otra opción y ahí es donde mi esposo se incorpora, porque anteriormente trabajaba con mis padres. ¿Y cuál fue tu motivación de seguir emprendiendo, de seguir creciendo en esta nueva etapa, ¿no? Mi motivación siempre ha sido mi hija. Siempre he querido darle lo mejor a ella, quiero darle lo mejor a ella y todo sacrificio, todo lo que yo hago es por ella, por mis hijas. Bueno, ahora tengo 2 hijitas, por ellas 2. Aparte que a mí me gustaba siempre innovar, siempre me decían, pero la cocina es estresante, mejor búscate otro negocio. Pero a mí me gusta. A mí me gusta ver recetas en internet, prepararlas, hacerlas a mi manera, modificar, ver si sale bien o no sale bien. Entonces, eso es lo que yo disfruto. Y así empezamos con el tema del delivery. Nos quedamos buen tiempo en delivery y ya la misma demanda de la gente nos empezaban a decir, ¿por qué no abres un local? A veces queremos ir a comer, a veces queremos ir a de repente un rato con los compañeros, con los amigos y no tienes un lugar. Entonces, ahí es donde yo me animo a querer poner un local. No tenía dónde y mi hermana Nayeli tenía un salón de belleza. Tenía un salón de belleza donde anteriormente era la oficina de mi papá. Entonces yo hablo con ella y le pido que por favor me ceda ese espacio. Y había otro más pequeñito y le digo que se mude a ese pequeñito porque yo quería hacer un restaurante. Ella me dice, ya hermana, no hay problema. Yo le ayudo a mudarse a un cuartito más pequeño que teníamos al costado para que se acomode, para que pueda atender a sus clientes. Y empiezo, ¿no?, a más o menos proyectarme cómo hacerlo. El espacio era reducido, era como un cuarto se podría decir de unos 20 metros cuadrados. Y necesitaba el dinero. He ahí el detalle, ¿no? ¿De dónde sacaron dinero para emprender? Lo primero que hice fue buscar préstamos. Como yo no tenía historial crediticio, pues no me lo podían dar. Y la única opción, como siempre, la familia. Entonces, mi mamá, mi papá fueron los que me ayudaron principalmente para yo poder hacer el primer restaurante. Compramos las mesitas, vimos el tema de la decoración. Mi hermano, mis hermanos en general siempre me han ayudado, me han dicho, mirarlo así, hay que hacer algo novedoso. ¿Para qué? El local era chiquito, pero era novedoso. Compramos nuestras hojitas artificiales, lo decoramos todo verde, pusimos mesitas pequeñitas, 4 sillitas, un counter y me compré una vitrina para poder exhibir postres. Aparte de lo que nos ofrecías comida, también el postre, pues, es un negocio familiar esto, ¿no? ¿Tú qué es un negocio familiar? En realidad el negocio es mío, pero el apoyo siempre he recibido de mi familia. Pero también compartes un espacio con Daily, ¿no? Que Daily, bueno, también es uno de sus hermanos. Sí, es que como siempre hemos trabajado juntas, prácticamente el tema de la comida, con los postres, con bocaditos, va de la mano. Y ella, como siempre me ha apoyado, yo trato también de apoyarla en lo que puedo y ahorita en el local que ya estamos, ella tiene su espacio de postres, porque siempre nos piden, o sea, como tenemos el postre en el tema del menú, también piden postres, pedían postres y qué mejor un espacio para que la gente venga a degustar esos postrecitos, ¿no? Ya en ese entonces pues nos animamos, empezamos a comprar las cosas, los platitos. Recuerdo que empecé a invadir el espacio de mi mamá porque la cocina que era de ella, yo la empecé a usar. Su cocina, empecé a usar sus utensilios, una que otra cosita yo empecé a comprar y prácticamente yo cocinaba para vender mis menús y de ahí también cocinaba con todo para nosotros. Entonces ya a mi mamá prácticamente la desplacé de su cocina. Ya hicimos todo. Contraté una persona más porque la tía que yo tenía que me estaba ayudando lamentablemente me tuvo que dejar porque murió su papá.
y tuve que contratar a una persona ya con la expectativa de abrir el local, de que nos vaya mucho mejor en el tema del local y siempre sin dejar de lado mi delivery porque fue con lo que yo inicié. Claro. Lamentablemente, yo siempre que recuerdo el día de mi inauguración en el local pequeño, siempre es un poco con tristeza, con un poco de estrés, de frustración, porque iniciamos abriendo a las 8 y 9 de la mañana más o menos, porque mi idea principal era vender solamente desayunos y almuerzos. Mi primer logo era Tuki, desayunos y almuerzos. Entonces esa era mi idea, ¿no? Mandé a hacer mi carta de desayunos, de almuerzos, con cosas innovadoras. Y ese día de la inauguración empezó a venir gente, empezamos a tener pedidos y más o menos como a las 12:30 de la tarde me llamaban de un número desconocido y como estaba tan ocupada no lo contesto. Yo normalmente sí contestaba por los deliveries. Claro. Hasta que contesto esa llamada y me dicen, hablo con la señora Mari. Yo le digo, sí, de parte. Me dice, señora, su esposo se acaba de accidentar. Me dice, ¿no? Y pues no sé si en la llamada pues lo dicen así, cada vez que lo recuerdo, me dice, su esposo está tirado aquí en el óvalo. Su pierna está por un lado. Me dice, no, yo, te imaginarás todo lo que me empezó. Entonces yo agarro mi celular temblando y le empiezo a llamar a mi mamá. Le digo, mamá, se ha accidentado a Neighbor. Y me dice, ¿cómo? Le digo, no sé, ven por favor. Mi hermano escuchó, agarró una motito que teníamos, porque la que él tenía, con la que él se había accidentado, esa moto era nueva, era de mi hermano, que nos había prestado para hacer un peligro. Entonces él corre a verlo. Yo salgo también ya directo al hospital porque yo ya no llego a verlo en el óvalo. Lo veo ahí a un costado y se había fracturado el fémur, se había hecho el hueso en dos y no lo podían operar acá en Bellavista. Entonces, como no tenía, él es extranjero, no lo podían atender porque no tenía seguro. Entonces tuvimos que trasladarlo a Tarapoto. Mi papá en su camioneta, nosotros nos trasladamos, o sea, ese día en vez de estar festejando, en vez de estar celebrando, yo había programado hacer un buffet de bocaditos, degustación de bocaditos, para más o menos dar a conocer mi negocio, ¿no? Mostrar qué es lo que estamos haciendo. Tuvimos que lanzar un comunicado, no especificamos por qué. ¿Por qué el motivo? ¿Por qué el motivo? Pero ya los que nos conocían ya lo sabían, ¿no? Ya veníamos con una deuda para poder abrir el restaurante. Digamos, ese día ha sido un día frustrante para ustedes como emprendedores, ¿no? Porque han querido hacer algo innovador, algo que la gente se sienta pues a gusto en ese lugar, ¿no? Sí. Y para que pues suceda este accidente con tu esposo, bueno, sí, me imagino que ha sido pues algo terrible. Sí, la verdad que ha sido, o sea, ese día yo ya quería dejar todo. Querías tirar la toalla y dijiste, ya no. No voy a abrir hasta que se recupere, porque yo estaba en Tarapoto, mi hijita se quedó con mi mamá, ¿quién iba a abrir el negocio? ¿Quién iba a cocinar? No había quién, yo recién estaba iniciando, yo era la que hacía prácticamente todo. Mi mamá me dice, no hija, no puedes cerrar, no te preocupes, nosotros vamos a hacer acá. Mis hermanas, mi hermano, mi papá, mi mamá se encargaron los días que yo estuve en Tarapoto. Pero no solamente era eso, sino que al no tener él un seguro, al ir a una clínica privada, todo eso implicaba más gastos. Entonces también tuve que volver a pedir un préstamo para poder solventar la operación. Entonces ya tenía el préstamo para el local, tenía el préstamo de su cirugía y no sabíamos de dónde íbamos a pagar. Y ya más o menos después de unos días yo ya regreso, sigo con los menús y me doy cuenta que no puedo solamente vender desayuno y almuerzo, que yo necesito más ingresos. Entonces ahí decido abrir todo el día. Dije, no, tengo que vender en la noche también porque necesito cubrir ciertos gastos.
Entonces la carta que yo tenía del desayuno también lo ofrecía en la noche. Y empecé a aumentar otras cosas, alitas, me pedían también pechugas, chuleta. Entonces empecé a implementar más cositas para captar gente en la noche. Digamos que tu motivación ha sido tu hija y también tu esposo, ¿no? Sí. Como decimos, por algo suceden las cosas. Sí. Si no hubiera sucedido eso de lo que le sucedió a tu esposo, bueno, no hubieras innovado a otras cosas más, ¿no? Simplemente hubieras seguido solamente con los desayunos y los almuerzos, me imagino que hasta ahora, ¿no? Pero ha sido una motivación también esa que te dé otras ideas. Sí, y de ahí obviamente también tuve que ver otras formas de ingreso. Empecé a ofrecer comida para eventos, empecé a ofrecer desayunos sorpresas para el Día de la Madre, Día del Padre, o para de repente algún cumpleañero. Vendía bocaditos, hacía empanaditas con mi hermana. Mi hermana, como hacía el tema de los postres, de las tortas, porque ella hace tortas, a veces no se daba abasto para los bocaditos, me decía ya tú hazlos. Y entonces con eso yo podía solventar un ingreso adicional. Tenía un ingreso adicional para solventar las deudas que teníamos, ¿no? Y así empezamos. Eso más o menos sucedió en julio del 2022, más o menos cuando abrimos, ¿no? Porque yo el tema del delivery lo inicié en enero del 2022, más o menos. Gracias a Dios la acogida de la gente ha sido muy buena. La comida, todos los platos que nosotros hemos presentado les ha gustado. He participado en ferias gastronómicas. Sí, ahí tenemos algunas fotitos por ahí que ya en este transcurso de esta entrevista también lo vamos a soltar esas fotos de la participación gastronómica que has tenido aquí en Bellavista, ¿no es cierto? Participamos en Mishki, participamos también en una feria que presentó la municipalidad y luego la segunda edición, tercera edición de Mishki también. Entonces, gracias a Dios, todo eso me ha ayudado a poder hacer conocer más mi negocio. Las redes sociales han sido mi mejor aliado. Todo lo que yo publicaba prácticamente era por redes sociales. Queremos saber en este momento, pues, acerca de ti. ¿Quién es Marilyn? Queremos saber quién es Marilyn, ¿no? Como amiga, como mamá, porque nos cuentas también que tienes 2 hermosas hijas, tienes también constituido una familia ya. Cuéntanos un poquito quién es Marilyn. Bueno, en realidad se podría decir que yo soy una persona que no le gusta salir mucho, pues tal vez muchos no me conocen. Cuando vienen, visitan Tuki, piensan que es de mi mamá o es de mi papá o de mi hermana, que ella es la que siempre está metida con las redes sociales, y no saben en realidad que yo soy la que está detrás, porque siempre he estado metida en mi cocina, siempre metida en la cocina, viendo el tema de los platos, de la preparación de la comida, y pocas veces salía a que el público me conozca o mis clientes me conozcan. Respondía a los deliveries, todo, me conocían la voz, pero no sabían quién es Marilyn. Porque ni bien crean, las 3 tienen la misma voz. Sí. Siempre nos confunden y dicen, ay, pero yo pensé que era de tu hermana Daily. No, le digo, mi hermana es de los postres y yo soy de la comida. Entonces, ha sido un tema que hasta ahorita cuando ven, me preguntan y piensan que es de ella, ¿no? Pero ahora me estoy empezando a soltar un poquito más. A mí, en ese sentido, se podría decir que soy un poco tímida. No soy muy sociable porque no me gusta salir. Siempre paro en mi casa, con mi familia, con mis hijas. Raras veces me ven en la calle, ¿no? Y bueno, también queremos comentarle pues al público bellavistano que como no saben pues tampoco que somos familia, ¿no? Sí. Somos primas. Y hay que contarle esa anécdota que hemos tenido transcurso del colegio. Yo, bueno, yo llegaba de Chiclayo, me hicieron un traslado en tercero de secundaria, me acuerdo, sí, ¿no? En tercero de secundaria. Y justamente compañeras también, de casualidad, compañeras. Y en el transcurso de la lista de que nos llamaban los profesores, pues mencionan el apellido de ella. Y ella me empezó a llamar prima, ¿no es cierto? Prima, bueno, de cariño y por el apellido, de juego y todo eso. Hasta que un día, pues, le comento a mis padres
Y me dicen, no, sí, a ver, pregúntale cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá. Y damos la conclusión de que en realidad éramos familia. Somos familia, ¿no? A veces hay muchos casos, en realidad hay muchos casos así que tienen el mismo apellido pero no saben si son familia, ¿no? Pero bueno, aquí. Y esta familia, pues, de Valle somos muy emprendedores. Aquí ven a Marilyn, una mujer emprendedora, aguerrida, mamá. Como dice ella es muy cohibida de las redes sociales desde pequeña. Sí, la verdad es desde pequeña. Cuéntanos, Marilyn, ¿cuál es tu perspectiva de aquí a un futuro? Mira, a mí me gustaría continuar con el negocio del restaurante porque es algo que disfruto. Doy gracias a Dios por todo lo que tengo ahora, por lo que vendrá. Me gustaría de repente más adelante abrir otros locales, no solo aquí en Bellavista, de repente en otro lado si se da la oportunidad, porque es algo que disfruto. Mucha gente piensa a veces, ¿no?, que cuando tú tienes un negocio todo lo ven de repente ingreso, que sí, que seguro ya tienes buenos ingresos, pero no se dan cuenta el sacrificio que uno hace para poder llegar a donde estás. Exacto. Para mí, Tuki ha sido altos y bajos y lo sigue siendo hasta ahora. Gracias a Dios por la acogida de mi gente, de mi público y el apoyo que ha sido fundamental de mi familia es que yo estoy aquí ahora. Seguimos innovando en el tema de los platos, en el tema de la decoración. Siempre me ha gustado tener algo que sea fuera de lo común. Y eso se ha visto proyectado desde el local pequeñito que tenía, luego que con tanta presión de mis clientes, porque cuando yo inicié en esto del menú, solamente tenía como 5 mesitas. Y cuando ya me empecé a ser un poco más conocida con los menús ejecutivos, yo ni siquiera tenía un letrero que diga Tuki, entonces no sabían cómo llegar a mi restaurante. Llegaba gente solo que me conocía o que me referían, ¿no? Que te recomendaban. Que me recomendaban, ¿no? Y a veces yo tenía que atenderlos porque estaban afuera esperando mesita y no había cuándo. Les hacía pasar. En mi pasadizo ponía mesitas o a veces hasta mi comedor, que era al fondo, los hacía pasar para poder atenderlos. Y con esa presión de decir, no, ya no me alcanza el espacio, amplío mi local y ese cuartito que tenía con el cuarto de mis padres. Mi papá, al ver la acogida que yo tenía, él me cede ese espacio. Claro. Me dice, hija, hazlo, no hay problema, me dice. No hay problema. Yo te ayudo y él siempre ahí, él es el que a veces me diseñaba las cosas, como le gusta hacer de todo un poco, ampliamos el local, ¿no? Y ahí es donde ya podía tener más o menos, teníamos cerca de 12 mesas, creo, y también, gracias a Dios, empezó a faltar. Sí, me empezó a faltar también espacio. En la hora del almuerzo, en la hora punta, siempre faltaban mesas. Y las oportunidades se presentan una sola vez. Exacto. Y tú las decides si los aprovechas o las dejas ir. Exacto. Ya yo sinceramente no estaba planeado mudarme a un nuevo local o de repente tener un local más amplio. Todavía no me proyectaba eso porque tenía como 7, 8 meses creo en mi local que ya lo había ampliado. Pero mi papá me dice, hija, he visto que un local está libre, me dice. Que lo han dejado. Sí, está libre, está bonito, está céntrico. Yo decía, papá, pero yo todavía no tengo la posibilidad de poder pagar o remodelar un local así, ¿no? Y me dice, hija, vamos a ver, hay que ver de dónde sacamos un préstamo. Y por la ayuda de él y porque él me incentiva, yo converso con mi esposo porque los dos estamos a cargo, ¿no? Y nos animamos a hacerlo. Aparte porque ella quería construir su casa y ya obviamente tampoco quería dejarme en vacío con el tema del restaurante. Y eso sirvió para yo animarme a tener este local. Quiero saber, Marilyn, ¿qué es lo que les diferencia a ustedes de los demás restaurantes? ¿Qué es lo que ofrece Tuki? Mira, en el tema de comida, la mayoría de los platos que nosotros ofrecemos
son inspirados en la gastronomía limeña. Como te digo, yo he vivido en Lima más o menos desde los 15 años y siempre trato de traer cosas nuevas. El plato que te podría decir más novedoso que nosotros vendemos son los maquis. Los que ya han consumido sabrán. Y al principio, me parece que en Bellavista no hay nadie más que venda maquis. No sé si habrá alguien más, la verdad. Pero eso ha sido lo más innovador que hemos traído. Y para que también viene a ser el plato que más se vende. Lo vendemos solamente, antes lo vendía solo los viernes, porque su preparación demanda mucho tiempo y no me daba abasto para poder hacerlo todos los días, entonces decido poner los viernes de maquis. Los viernes de maquis nos separan los maquis desde temprano y a veces llega a las 8 de la noche y ya no, porque solamente hago una cantidad limitada. Y hasta ahora he tenido que ampliarme, he tenido que ver otros sabores porque me decían ¿qué otros sabores hay? ¿Qué otros sabores hay? Y solamente vendíamos un solo sabor, que era el acevichado. Entonces ya ahora ya contamos con 3 sabores y son los que más vendemos. ¿Y cuáles son los 3 sabores? Vendemos los maquis acevichados, los maquis furay y los maquis California, que es un nuevo sabor que recién hemos sacado en la reapertura de este nuevo local. Solamente los tenemos los días viernes y sábado y se nos agotan muy rápido, así que los que deseen maquis pueden vender viernes y sábado y si lo desean separar, desde temprano ya estamos separando los maquis. Ah, ya está, ¿ves? Muy bien. Y también, Marilyn, ¿cuál es el plato bandera? El plato que, bueno, aparte de los maquis, ¿qué otro plato sale más? ¿Qué es lo que le pide más? Lo que vendemos más son las pechugas a la plancha y también lo que es la ensalada de pollo, que también es un producto innovador para aquellas personas que están buscando de repente cuidarse un poco, porque normalmente pues cuando salimos a comer es papita frita o papita sancochada, de repente por ahí su platanito, su patacón. Ya una ensalada de pollo es una ensalada bien contundente con su pechuga a la plancha. Tiene lechuguita, repollo, huevo sancochado, papitas sancochadas, su zanahoria, paltita, que es tú lo ves y piensas que de repente no te vas a llenar, pero en realidad es un plato bien contundente que también sale bastante lo piden porque en la noche a veces quieren cuidarse un poco, una ensalada de pollo y la pechuga a la plancha, que lo combinan con los patacones, con papas sancochadas si quieres que sea un poco más ligero, con papita frita. Las papitas que nosotros vendemos son las papas andinas, algo que también nos diferencia un poquito de los demás porque su preparado es diferente a una papa frita normal. Entonces, es el plato que más se vende aquí en Tuqui. ¿Y qué les diferencia a los demás restaurantes? Bien, el tema de nuestra gastronomía, sinceramente yo creo que nos diferenciamos por lo que tratamos de presentar productos nuevos. Siempre estamos innovando, de traer novedades. El tema de nuestros insumos, traemos insumos de la mejor calidad. También nuestra presentación, tratamos de usar los utensilios. Para mis pechugas a la plancha usamos un platito hecho a base de miel de abeja, que es una madera especial para el tema de comida, que tiene miel de abeja. Entonces, cuando tú lo ves, es un plato innovador, porque no he visto a nadie que lo presente de esa forma. Claro. Entonces, siempre estoy buscando en internet formas de cómo atraer a mi público, de cómo tenerlos satisfechos. Entonces, como siempre estamos en proceso de mejora, el cliente se da cuenta. Entonces, en Tuqui siempre vas a encontrar platos nuevos. Si un día de repente quieres venir a comer pizza, tenemos pizza. Si un día quieres alitas, tenemos alitas. Si un día te antojaste de una hamburguesa, también lo tienes acá. Y si un día te antojaste de comer un postrecito, también tenemos postrecitos. Entonces, aquí hay una gran variedad que si vienes en familia y alguien no quiere comer algo de fritura, tienes algo que no tiene fritura. Entonces, eso nos ha ayudado a captar al público. Porque a veces pasa que vas a una reunión familiar y tú no quieres comer algo pesado, o de repente buscas algo un poco más ligero, pero siempre es el mismo plato o siempre es fritura. Entonces, pensando en esas personas, hemos ampliado nosotros una carta
especialmente hasta para plato para niños, ¿no? Porque a veces los niños tampoco consumen lo mismo que un adulto. Entonces tenemos de todo. Tenemos frappés, tenemos jugos, tenemos limonadas, frozen, tenemos refrescos normales, las gaseosas. Entonces aquí hay una gran variedad para que el cliente disfrute, cosa que sinceramente no he visto en otros lugares. Y las personas de repente que quieran seguir sus redes sociales, ¿cómo les pueden encontrar en sus redes sociales? En las redes sociales estamos en Facebook estamos como Tuki Restaurante, en Instagram también, y en nuestro WhatsApp, que pueden hacer sus pedidos de delivery, también pueden hacer sus reservas. Atendemos de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, prácticamente todo el día estamos nosotros en atención, y van a encontrar desayunos, van a encontrar almuerzos, postres y cenas. Así es. Marilyn, nos has preparado pues una degustación. ¿Nos puedes mostrar? A ver, por favor, si el camarógrafo o por acá nos traen, a ver. Aquí está nuestro mesero estrella, que está incorporando a Tuki. Bueno, esto me imagino que es un piqueo, ¿no? Es un piqueíto. Sí. Conocemos como las canastitas regionales. Las canastitas regionales. Las famosas canastitas regionales, que está pues a base hecho de chorizo, cecina, cebollita. Cocona también creo le coloca. Sí, salsita de cocona. ¿Y cuánto cuesta así este piqueíto? Este piqueíto está 16 soles. 16 soles y son 3, 6, 9, ¿verdad? Sí, son 9. 9 canastitas. Esto es más o menos cuando vienes de repente en pareja, en amigos, a querer tomar una gaseosita, un refresquito, algo para picar. Cuando no buscan de repente una comida en sí, ¿no? Eso es como para iniciar. Exacto. Y te hago una pregunta. Y los que desean de repente no quisieran festejar un cumpleaños en casa, quieran hacerlo algo fuera de lo común, también pueden reservar aquí para que puedan realizar, para que puedan realizar el cumpleaños pues familiar, ¿no? Sí, la idea de este restaurante es poder recibir a aquellas personas, de repente negocios. Si es una reserva de más de 10 personas, sí les pedimos que nos avisen con anticipación para poder ofrecerles un mejor servicio. Y en el tema de reservas, pueden llamar al 926-577-834 o escribirnos por WhatsApp para nosotros poder hacerle la cotización o la reserva de la mesa. Nosotros reservamos, decoramos también el espacio de acuerdo a lo que nos pidan, porque anteriormente también decoramos para parejas, nos pedían una mesita para pareja, poníamos unas velitas, unas rositas, entonces de acuerdo a lo que el cliente nos pide, nosotros lo decoramos. ¿Puedes repetirnos el número telefónico, por favor, para los televidentes que van a ver pues esta entrevista, ¿no? Sí, es 926-577-834. Este número lo pueden reservar, pueden llamar y atendemos de 8 a 11 de la noche. A ver, voy a hacer la primera en probar esta rica canastita regional que está pues a base de chorizo, cecina. No, recomendadísimos, chicos. ¿Ustedes quieren venir a disfrutar de estos deliciosos piqueos? Pues les recomiendo Tuki Restaurante, que está ubicados en Girón Augusto B. Leguía, cuadra 6, Bellavista, primer piso. Si estas canastitas regionales están deliciosas, me imagino que los demás platillos que nos tiene preparado Marilyn estarán también deliciosos. Bueno, eso ha sido pues la entrevista que hemos tenido aquí con Marilyn, propietaria de Tuki Restaurante, y también les hacemos invitación a todo el público en general de Bellavista y de las demás regiones que nos sigan en todas nuestras plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Pues síguenos, Lisa Producciones, y este programa es Conociendo y Promoviendo Emprendedores.